Buenas tardes a todos. Mi nombre es Soledad Matos, gerente general de Oracle Chile, y voy a ser la moderadora de este panel, que en conjunto con País Digital hemos llamado Naciones del Futuro y Generaciones de Bienestar. Quiero darles las gracias por acompañarnos y presentarles a los expertos panelistas con los que vamos a estar conversando hoy sobre este tema de tanta trascendencia. Para eso quiero saludar a Denise Guernica, directora del Sector Público, Salud y Seguros de Everis. Carlos Rebellón es el director de Gobierno y Políticas Públicas para los países de Hispanoamérica y Canadá en Intel. Benjamín Blanco, que es gerente comercial para el Sector Público, Salud y Procesos Electorales para Indra. Y para completar el panel, hoy día tenemos un invitado muy especial, el doctor Jonathan Reichenthal, líder empresarial y de tecnología, quien además es actualmente el fundador de la empresa de asesoría, inversiones y educación Human Future. Recientemente publicó el bestseller Smart Cities for Dummies. Sean todos muy bienvenidos hoy a compartir esta jornada. Me gustaría comenzar contándole a quienes nos escuchan que definimos el nombre de este panel inspirándonos en Singapur, país que declaró el año 2014 su plan de convertirse en una nación inteligente, con una economía impulsada por innovación digital, con gobiernos y ciudades que respondan de la mejor forma a las necesidades de sus ciudadanos. Los tres pilares en los que se enfocó Singapur incluyen economía digital, gobierno digital y la ciudadanía digital. Esta última se refiere a asegurar que todas las personas tengan las habilidades para enfrentar con éxito la transformación tecnológica que comprende el plan. Mi primera pregunta entonces va a ser para Denise y se refiere precisamente al caso de Singapur. Denise, ¿qué elementos son los que definen una nación inteligente y qué hace que la experiencia de Singapur sea tan emblemática? Gracias, Sole. Bueno, hola, primero que todo quiero saludarlos y agradecer por la invitación a este panel. Para nosotros como Everis Entity Data es siempre un placer poder participar de estas conversaciones y aportar con nuestra mirada y sobre todo en un tema de tanto impacto y alcance como contar con naciones más modernas y tecnológicas. Y bueno, respondiendo a tu consulta, Soledad, el caso de Singapur es un ejemplo excelente, ya que partieron toda esta lógica de nación inteligente fijando una política de Estado para poder desarrollar tecnologías para Industrias 4.0. Y enseguida contrataron talento del mundo para ser parte de la ideación de las distintas estrategias y ejecución de proyectos, acogiéndolos como su segundo hogar. Esto comenzó en el año 2015 y ya en el 2016 tenían un gran equipo conformado y orquestado por el A-STAR, que es la Agencia de Ciencia, Tecnología e Investigación de Singapur. La estrategia país desde el momento cero siempre fue contar con tecnología de punta y no esperaron a que otros definieran los estándares de esta, sino que definieron sus propios estándares para hacer a la nación competitiva las próximas décadas. Esto tuvo una visión a largo plazo. Por ejemplo, en la actualidad son competencia fuerte de países de la región como Corea y Japón, de donde uno esperaría contar con los más altos estándares en estas materias. A-STAR se dedicó además a crear diferentes ecosistemas públicos privados. Uno de ellos, por ejemplo, es el de la industria automotriz, donde se aliaron a universidades del mundo, no solamente de Singapur, con Mercedes-Benz y entidades del Estado, logrando en un solo par de años contar con un Model Factory, que es una planta a escala que permite mostrar toda la tecnología desarrollada en condiciones cercanas a producción. Esto es un tremendo logro, porque estamos hablando no solamente de una factoría, sino de robots que tú les puedes hablar y hacen acciones a veces muy complejas, o máquinas, herramientas que se comunican en tiempo real para la gestión de la línea productiva, de la gestión de mantenimiento productivo y también de las fallas en tiempo real. Estas tecnologías en 2015 estaban en pleno desarrollo, pero ya hoy contamos con soluciones en el mercado y ciertamente Singapur tiene varios productos y ha sido pionero en esto. Entonces, lo emblemático es que Singapur es un país pequeño y en las últimas décadas ha dado pasos enormes. No tenía las capacidades humanas, pero hizo las inversiones en ello y creó el ecosistema. Todo esto amparado en una visión de Estado de largo plazo, con mandatos claros y con un sistema de gobernanza que permite darle continuidad a este desarrollo al menos por 6 años. Justamente ahora que estamos en el 2021, se van cumpliendo esos 6 años de planificación. Qué
Qué interesante quedarse ahí con algunos puntos, ¿no? Políticas de Estado que permitan el largo plazo y la sustentabilidad del proyecto, me parece importantísimo. Talento y estándares, ¿no? Para que esas inversiones finalmente logren ser inversiones rentables. Muy interesante, muchas gracias, Denise. Carlos, mirando a Latinoamérica, según el Banco Interamericano del Desarrollo, el 73% de los países de Latinoamérica y el Caribe cuentan con una estrategia de gobierno digital. Sin embargo, en esta misma publicación, el BID establece que la profundidad de esa agenda y sobre todo el nivel de uso sigue siendo una de las cuentas pendientes de la región y que nuestros gobiernos y ciudadanos siguen padeciendo el síndrome del papel o el certificado. Desde tu punto de vista, ¿qué políticas o programas de digitalización de Estado se convierten en bisagra, marcando diferencia entre los países? ¿Y dónde se encuentra Chile? Muchas gracias, Soledad, y gracias por la invitación a este panel tan pertinente. Volviendo a tu pregunta, Soledad, pues efectivamente, sí, coincido con el diagnóstico que pone sobre la mesa. Nuestros países han sido capaces de estructurar y diseñar políticas de gobierno digital, pero es la ejecución lo que puede haber fallado. Entonces uno se pregunta qué es lo que quedó faltando y qué son eso que tú llamas bisagras que puede generar un cambio. Entonces, lo primero es que hay países que, pese a que tienen una política de gobierno digital, ella no prima sobre otras. Hay muchos países, incluyo a Colombia, Ecuador, algunos países de Centroamérica, donde, por ejemplo, la norma archivística del sector público fue creada para el mundo en papel. Entonces tú tienes la guía de gobierno digital que tendería a eliminar el papel, pero la norma archivística pesa. Entonces las entidades les cuesta mucho trabajo hacer coherente un simple proceso no sé, de generación de un certificado X digital y que sea virtual y que se pueda expedir a través de un aplicativo, porque si eso llega a ir en contra de la archivística, lo tienen que hacer congruente con eso. Entonces, ese ha sido un freno importante. Entonces, luego, políticas bisagra, una política donde lo virtual sea primero. En eso Chile es buen ejemplo. En Chile uno podría decir que lo virtual es primero, lo mismo sucede en países como Uruguay, Argentina, y eso les ha permitido avanzar. Otra política que hemos visto, y esa es muy reciente, impulsa o genera cambio en materia del síndrome del papel o el certificado, es una política flexible y sana de trabajo virtual, remoto, teletrabajo, le dan nombres en los diferentes países, porque el teletrabajo genera en el funcionario público un cambio cultural que no se había podido lograr. El hecho de que todos los funcionarios en pandemia tuvieron que ir a sus oficinas, en especial en los sectores judiciales de nuestros países, hizo que se masificara, por ejemplo, temas como el certificado electrónico, la firma electrónica, mucho más que en el pasado. Y esas políticas deben mantenerse, es decir, el Estado tiene que seguir siendo capaz de funcionar en un mundo híbrido, donde algunas cosas pues, pueden requerir la presencialidad y otras la virtualidad. Otra tercera política que hemos visto exitosa y copiada del modelo de Singapur, del cual hablaba ahora Denise, hablabas tú, es que el gobierno de Singapur tiene la capacidad, no solo por ser país pequeño, sino muy centralizado, de centralizar todo esto en una política de Estado de largo plazo, donde no hay cabos sueltos. Nuestros países, pese a que tienen descentralización, los que más han podido avanzar es porque han podido darle o empoderar a una unidad, llámese de transformación digital, de gobierno digital, en muchos casos cercana a la presidencia, con el poder de coordinar la transformación digital de todo el Estado. Si esa figura no existe, lo que vas a tener son oficinas sueltas, cada una impulsando sus diferentes proyectos, pero no necesariamente logrando un avance hacia un Smart Nation como es lo que mencionaba Denise. Y finalmente, para cerrar,
la política tiene que ser dinámica. Denise mencionó, por ejemplo, el tema de clústeres alrededor de una industria 4.0. En esa parte hay una deuda grande en general en toda la región. Si uno revisa las políticas de gobierno digital de la región, muchas de ellas todavía no incluyen un componente 4.0 y por tanto entonces están muy limitadas a hacer la atención del ciudadano a través de medios virtuales, que es la vieja política de gobierno digital y todo, pero olvidan ese pedazo que mencionaba Denise, que integra academia e industria y que permite impulsar otras tecnologías como el IoT, como la inteligencia artificial, que seguramente la mera digitalización de procedimientos en papel no va a impulsar pues de la misma manera. Con esas conjunto de cerca de 5 políticas me concluyo pues la respuesta. Interesante, me quedó Carlos dando vuelta, que al final parece que tiene mucho que ver con las políticas que permitan de una manera el impulso a un mundo virtual y además que permita incorporación de nuevas tecnologías, ¿no? Y me imagino que debe haber ahí un tema de reskilling también del sector público que debe ser importante, ¿no? Para poder adoptar. Bueno, sin duda hoy día la pandemia de COVID cambió todo. Eso es, creo que es indiscutible, ¿no? La situación que están enfrentando los países es totalmente nueva, es retadora, tiene ciertos grados de incertidumbre también. Y la tecnología ha sido habilitadora de cientos de procesos. Hoy día estamos hablando de telemedicina, de verdad, de educación remota, teletrabajo, el e-commerce muy exponencial en servicios digitales, y no cabe duda de que después de esta crisis, la forma en que vivimos no va a volver a ser la misma que hace un año y medio atrás. Y la pandemia está, por las circunstancias, forjando un ciudadano nuevo también, un usuario nuevo, un consumidor nuevo, ya no es el mismo. Y se debe responder a sus nuevas necesidades. Y en ese sentido quería preguntarle a Benjamín, ¿cuáles son los desafíos para la modernización del Estado en la era post-COVID? Mira, Sole y todos, la verdad, bueno, hola a todos. Desde Minsa y Indra, un gran saludo y un gran agradecimiento por la posibilidad de participación en este panel. Mira, el COVID vino a cambiarlo todo, y eso todos pensábamos que venía todo rápido, que el futuro es ahora, y la verdad que no teníamos idea hace 2 años cuán cierto era eso, y esto cambió completamente. Yo creo que hay que basarse, o me gustaría basarme en 5 puntos que pone el profesor Longo en una última conferencia, está en YouTube, por ahí la pueden buscar, del ESADE, y él habla de 5 factores que se van a acelerar completamente. 1, digitalización y cambio tecnológico, más allá de lo que ya veníamos viendo, la aplicación de tecnologías de inteligencia artificial, de RPA, de Big Data, no solo en las administraciones, sino también en el contexto en donde las administraciones se mueven, y como tú decías, van a crear un ciudadano distinto con exigencias distintas. Esto en las organizaciones va a suceder en forma exponencial, y por lo tanto la relación con esas organizaciones de las administraciones deberá ser distinta. Ya vemos los desafíos que se están dando con el teletrabajo y cómo hacer regularización sobre los derechos del trabajador en un escenario completamente distinto para el cual las administraciones recién se están preparando internamente. En ese sentido, el teletrabajo, Nicholas Bloom de Stanford habla del paradigma o de la paradoja del teletrabajo, en el cual, por un lado, hay muchos ahorros, hay mucha eficiencia, pero ha caído bastante la innovación respecto a los procesos de comunicación informal que existían por estar físicamente. Entonces, ahí hay que encontrar una fórmula para poder intervenir o convivir con un mundo que va a cambiar en la forma que realiza sus labores, y al mismo tiempo intervenir en cómo las mismas administraciones realizan sus labores. Generalmente esta visión monolítica de las administraciones, el ministerio, el municipio, es mucho más tradicional incluso que las empresas. Y en ese sentido va a haber un cambio importante. De otra forma, otro cambio importante tiene que ver con la globalización. Los procesos de globalización van a ser completamente distintos. La pandemia lo que hizo en algún momento fue cerrar fronteras, y eso hizo que viéramos la globalización de una manera distinta. ¿Qué va a pasar? Los países con más recursos, los procesos de cooperación internacional, tienen que implementar procesos de vacunación en aquellos países donde hay menos recursos. ¿Cómo toma la decisión de desviar o de invertir en eso?
cuando el efecto rebaño que tanto se habla requiere que los procesos migratorios empiecen a avanzar para que la economía se empiece a mover, claro, evidentemente las decisiones sobre ese tipo de cosas van a seguir avanzando. También donde trabajamos, ya lo decíamos adelante, todos los paradigmas que teníamos respecto al teletrabajo se derribaron, y ya hay más de una veintena de países que están generando visas de trabajo remoto para poder trabajar en ese país y facturar en un país distinto. En ese sentido, claramente las políticas de normalización, de regularización, de impuestos incluso al trabajo, van a tener que adaptarse respecto a estos nuevos escenarios en los cuales la gente va a poder trabajar en una parte y cobrar en el otro. En ese mismo ámbito, individuos mucho más autónomos. Los intermediarios están desapareciendo. En algún momento habían desaparecido, no sé, muy fuerte, un ejemplo típico que se da en este caso son las agencias de viaje. Yo ya no necesito una agencia que me compre el pasaje. ¿Qué va a pasar, cierto, con las ventanillas? ¿Cómo esto en las administraciones se va a transformar? ¿Cómo va a pasar en la participación ciudadana? Aquí hay algo que va a pegar muy fuerte en estos procesos de cambio institucionales que venían existiendo sobre todo en los países de Latinoamérica, respecto a cómo se da la institucionalidad. Entonces, este individuo más autónomo va a tomar decisiones distintas, va a trabajar de manera distinta, su relación con el empleo va a ser distinta. ¿Para qué decir todo lo que ha sucedido respecto a los deliveries que hay en las geografías, digamos? Yo trabajo, pero no trabajo para una empresa, yo vendo mis servicios, y eso se atomizó ya no solo a nivel de los profesionales, sino también a servicios más básicos. En cuarto lugar, y tiene que ver con lo que decía anteriormente, efectivamente aquí va a haber un efecto sobre la institucionalidad respecto a cómo el poder o los poderes o los equilibrios de poder en la institucionalidad se van a dar. Nosotros en Chile sin duda estamos viendo un proceso de transformación gigante respecto a nuestra institucionalidad, con convención constituyente, la nueva constitución, vienen elecciones, este país en este año hemos tenido más elecciones que en mucho tiempo, por lo tanto eso de alguna manera va a aglutinar, ¿cierto?, de cómo se van a ordenar los poderes y por lo tanto también la toma de decisiones respecto a las democracias en el mundo. Hay un montón de libros que han salido, cómo muere la democracia, la muerte de la democracia. O sea, es decir, hay efectivamente en el ambiente mucho cambio respecto a la gobernanza y la gobernabilidad. Por lo tanto, cuando yo quiero modernizar un Estado, la pregunta es cuál es la visión del Estado que vamos a tener, qué rol le vamos a dar a ese Estado en nuestra sociedad y por lo tanto cuánta prioridad le vamos a dar a su modernización. Y finalmente yo creo que, y es lamentable, pero así, este COVID va a venir a acelerar o a profundizar las brechas sociales que teníamos en nuestra geografía. Y en ese sentido, no hay que ser ingenuo, digamos, es tremendo, es lamentable, y los estados van a ser los llamados a hacerse cargo de esto. Y la billetera es la misma. Por lo tanto, las políticas de mejora en el uso de los recursos, y esto no es solo en lo operativo, digamos, es decir, cuánta plata vamos a invertir en la administración del Estado y cuánto vamos a invertir en la mejora de la brecha, aun cuando tengamos la convicción de que la mejora en la administración del Estado va a ser en el mediano o largo plazo va a ser mejor para la superación de la brecha, pero van a ser decisiones difíciles que va a haber que tomar, y que en ese sentido yo creo que nos van a desafiar no solo a tener una mejor administración de los recursos, sino al mismo tiempo a poder comunicar mejor cómo estamos invirtiendo los recursos. Yo como contribuyente quiero saber en qué están invirtiendo mis impuestos y asegurarme de que lo van a estar haciendo en algo bueno, digamos. Y en ese sentido, no solo hacer bien las cosas, sino, muy importante, poder comunicarlas. Entonces, el COVID no solo aceleró, sino que de alguna manera nos dio vuelta a este mundo, lo decía el poeta uruguayo, cuando creíamos que teníamos todas las respuestas, nos cambiaron todas las preguntas. Así que hay harto trabajo. En ese sentido, creo que la conversación entre la academia, las administraciones públicas, las empresas, es súper importante. Interesante punto, Benjamín. Creo que para que realmente las brechas no crezcan y se puedan ir disminuyendo, la colaboración, como bien decías, ¿no?, del empresariado con el Estado, con las comunidades, va a ser vital. De lo contrario, tampoco podemos dejar eso solo en manos del Estado, ¿no? Creo que las empresas también vamos a tener un rol importante que cumplir.
Y efectivamente, como decías, la tecnología fue clave para todo este cambio abrupto, ¿no? Para darle continuidad a muchas de las actividades diarias. Y desde ahí se dice que la transformación digital aceleró 5 años aún. Los estados y los gobiernos tuvieron que descubrir rápidamente las mejores formas para responder a una situación sin precedente que impactó enormemente a un número importante de ciudadanos que necesitaban y aún necesitan asistencia. Pero la capacidad de ser ágil y reaccionar rápidamente no es necesariamente un sello distintivo de las organizaciones públicas, porque sabemos que los procesos son más complejos, más pesados que en el sector privado. Pero hay acciones o proyectos que se pueden impulsar desde las comunidades, también comunidades territoriales que tienen alta injerencia en las ciudades. Entonces, acá mi pregunta va para Jonathan. ¿Cómo puede la comunidad comenzar realmente una estrategia de Smart Cities? ¿Por dónde se puede comenzar? Mm-hmm. Well, thank you, Soledad, and thank you for the invitation to be part of this wonderful, wonderful event today. I've really enjoyed hearing from my colleagues already, the incredible insights that they've brought on these important topics. A question I get a lot as I travel to different communities around the world, particularly those that would like to make change, would like to bring forward a better quality of life for their people, is how do we get started? A lot of the things that they confront is perhaps some resistance around change. The biggest question often is, how do we pay for it? Because we have other priorities, right? We still have to pave the roads and maintain existing operations. So the question is, how do we move forward with bringing innovation to the table and investing in new technologies? And so I think this is an important question to address. In many ways, the first step isn't about the technology. The first step is about having a vision for your community. And that vision must be tied together with leadership. It has to come from leaders. And by the way, leaders come from the top, but they also come from the bottom too. You can have bottom up and top down engagement from people who believe in a better future, who have a vision of where the community can go. If you don't have those leaders at the very beginning with a strong, compelling vision that people are ready to buy into, I think you're at a disadvantage. If you look at Singapore, the great example that you've given for the theme of this talk today, or you look at Helsinki or Melbourne, or even the work being done perhaps in Santiago, it does all have a characteristic of strong leadership and a strong vision of what the future is. So I think that's really, really key. In terms of an easy entry point for most communities, I would encourage them to begin perhaps with data. One of the things I discovered when I first started working for a city about 10 years ago was, whilst everything was in short supply, right? Not enough money, not enough talent, too many projects, just everything was constrained. There was a ton of data. There was an abundance of data. Every community, just through the pure nature of running the community, the city, the region, the country, generates data. And unlike the private sector that realized very early on, when I say early on, the last few years, that data can be a real asset to decision-making, to reaching customers, for marketing, for product design, the public sector has been much slower in this journey. But it's a good news story, because now we're transitioning. Governments all over the world have recognized that data is important, and now they have to get the tools, the analytical tools, they have to get the innovation processes to try to leverage that data for decision-making, and perhaps even use that data for co-creation with a variety of stakeholders, right? So I'll just summarize by saying the starting point is leadership and vision, and the easy entry point for technology is through data. Muy interesante, Jonathan. Gracias por la respuesta. Me quedé ahí con el tema del liderazgo resonando, ¿no? Y me encanta cuando dices que, claro,
tiene que venir de arriba, pero no es solo desde arriba. Y hemos visto cómo hay liderazgos que surgen y generan movimientos importantes para la transformación del mundo. Interesante. Y ocupar los datos a disposición de la mejora de la calidad de vida de la ciudadanía. Muchas gracias, Jonathan. Retomando un poco el rol del Estado, para ser más ágil. El Estado, los gobiernos definitivamente requieren soluciones de TI y tecnología, infraestructura, capital humano especializado, que pueda acompañar su transformación. Y en ese sentido, Benjamín, quería preguntarte, ¿cuáles son los factores que pueden dar impulso a la transformación digital del Estado? Vale. Mira, nosotros en Minsight lo hemos conversado harto, y yo creo que lo hemos centrado hemos tratado de simplificarlo en cuatro verticales o en 4 puntos. Primero, la visión ciudadano-céntrica, poner al ciudadano al centro respecto a este proceso de transformación. No mirar tanto hacia adentro de las instituciones, en ese sentido, no solo respecto a quién es el ciudadano como un demandante de servicio, sino al mismo tiempo un conocedor importante respecto a la misma realidad, a su propia realidad, ¿vale? Es decir, cómo lo incorporamos en el diseño de los propios servicios que entrega el Estado. Ahí nosotros llevamos algo bien interesante varios años ya, con el Laboratorio de Gobierno. Creo que ha sido una iniciativa que ha sido muy, muy fuerte y muy interesante respecto a cómo el mismo Estado se transforma de cara a los ciudadanos. Hace poco sacaba un estudio respecto a cuál es la capacidad de innovación que tienen nuestros servicios públicos respecto a los servicios, y en ese sentido llegaron a cifras que aún están muy atrás. Entonces, en ese sentido, yo creo que no solo como ciudadano, como un receptor de servicio, como alguien que necesita al Estado, sino también como alguien que conoce muy bien el terreno. En ese sentido, para diseñar también la transformación del Estado. En segundo, creo que la automatización inteligente va a ser una palanca de cambio súper importante y muy, muy, muy aceleradora respecto a este rediseño del Estado desde la transformación digital. El RPA más simple lo que vino a hacer fue a conectar aquellos procesos del Estado que no nos poníamos de acuerdo en cómo se conectan, ¿vale? Todos conocemos la historia de las iniciativas que hemos tenido de interoperabilidad, de cómo hacer que los sistemas conversen, y en ese sentido, entre medio, aparece esta tecnología de la automatización y de los conceptos como los DigiWorkers, ¿cierto? Los trabajadores que de alguna manera automatizan su trabajo, y en ese sentido creo que ahí hay un punto que hay que ver que va a ser muy fuerte, sobre todo en aquellas administraciones que todavía están un poco atrás en la digitalización. El otro día conversaba con un municipio de regiones y me decía, hay un trámite, que yo lo repito 8000 veces en el mes, que tenía que ver con unos permisos administrativos en un municipio. Me lo dan en papel, en triplicado, 3 copias. Yo archivo una, archivo la segunda, y la tercera la destruyo. Y la pregunta es, ¿por qué ellos no tienen un sistema? Porque están un poco más atrás en la digitalización. ¿Se podría robotizar? Antes de comprar un gran sistema, se podría robotizar en poco tiempo. Entonces, encontrar esas palancas va a ser muy, muy importante para liberar esas barreras que de pronto son pequeñas. Tercero, y lo decía también Jonathan, creo que el gobierno del dato, importantísimo. Uno de los activos importantes que tiene la administración pública o los estados tiene que ver con la información que manejan, con todos los resguardos, seguridad, normativa, que además falta mucho ahí. Pero ese gobierno tiene que estar, y quizás en la redundancia, bajo una gobernanza que le permita generar valor para el ciudadano, generar valor para los países, y ahí hay algo que hacer bien interesante en cómo se arma la estrategia del gobierno del dato para los países. Y yo te diría como cuarto punto, y hemos hablado poco de tecnología, porque creo que la tecnología ya está. Entonces, ¿cómo agarramos esa tecnología y la ponemos al servicio de esta transformación? Tiene que ver con el cambio cultural. El cambio cultural en los propios trabajadores de las administraciones. Tú has hablado, Sole, del reskilling. Ahí hay un montón de cosas por hacer. Parte de lo que hablábamos, la automatización, le va a dar nuevas tareas a los trabajadores del sector público. Van a tener que dejar de hacer muchas veces labores de bajo valor, y va a quedar tiempo para poder meterse en aquellas tareas de mayor valor para el ciudadano. Mejor estudio de la situación del ciudadano, cómo intervenimos en las comunidades, cómo trabajamos con ellos. Entonces, todo eso vamos a necesitar aprender a hacerlo. Vamos a tener que dejar la
la cultura del papel, que es muy difícil. A nosotros mismos nos cuesta hoy día que no nos den un papelito para resguardar algo, que es un papel que no sirve para nada muchas veces. Ese cambio cultural va a haber que trabajarlo muy de la mano de nuevo liderazgo en el sector público, de liderazgos de mayor plazo, es decir, la gobernanza de alguna manera, y ahí hay que ver cómo hacemos que los periodos en los cuales los liderazgos efectivos se van consolidando duran no 2 años, sino 4, para poder llevar estos procesos. Hay mucho que hacer en ese sentido, creo, pero al menos visión centrada en el ciudadano, automatización inteligente, gobierno del dato y cambio cultural, creo que son las 4 palancas que van a hacer virtuoso este proceso. Siendo el cambio cultural y la capacidad adaptativa importantísimo, ¿no? Porque tecnologías tenemos un montón, pero si no tenemos y no abordamos ese cambio cultural, la tecnología queda ahí, va quedando ahí, ni siquiera la utilizamos, ¿no? Entonces, un importante punto que da para otro capítulo de conversación bien largo también. Muchas gracias, Benjamín. A fines del año pasado, la CEPAL publicó la Agenda Digital para América Latina y el Caribe, que incluía 8 áreas de acción que consideraban estrategias para toda la región. Y entre esas 8 se menciona infraestructura digital, y sobre eso quiero preguntarte, Carla. Siguiendo esta línea y pensando en infraestructura digital, ¿qué le falta a nuestra región para convertirnos en una nación inteligente? ¿Dónde están las principales brechas y qué ideas hay para superarlas? Gracias, Sole. Me sirve mucho para responder esta pregunta lo que ya han mencionado Jonathan y Benja, en el sentido en que la tecnología está ahí, ¿cierto? Pero ambos han coincidido en hay que seguir pavimentando, hay que seguir llevando conectividad, pero también hay que empezar a hacer otras cosas. Y esa decisión ambos la pusieron como una decisión difícil. Y para poder también saber dónde está la brecha en infraestructura, hay que cambiar la visión. Si tú revisas, Sole, o cualquiera, las métricas de los diferentes estados de nuestra región siguen siendo particularmente las mismas de hace 10 años. Siguen enfocadas en cuántos celulares por habitante, cuánta banda ancha hay en el país, cuántos usuarios de Internet, y eso está bien. La conectividad fue la que nos trajo a esta revolución industrial. Sin ella no podíamos llegar. Pero tenemos que entender que para ese Smart Nation centrado en el ciudadano del cual habla Benja, o para proyectos de Smart Cities alrededor de datos de los que habla Jonathan, no solo se necesita conectividad. La conectividad te pasa información de un lado a otro, te comunica, ya está. La conectividad sola no te procesa los datos, no te los almacena, no te permite jugar, crear rutinas o algoritmos de inteligencia artificial, simularlos y utilizarlos. Por tanto, ya tenemos varias indicaciones, tanto de los estudios de CEPAL, hay un estudio de Deloitte sobre inversión en Internet de las Cosas, la OCDE ha hecho análisis sobre inteligencia artificial, y hace poco estuve en un evento de lanzamiento de un trabajo que hizo la OCDE que se llama Uso de la Inteligencia Artificial en Gobierno, donde la misma OCDE dice, la infraestructura es el elefante blanco de esto, es el elefante en el cuarto, porque no sabemos qué tanto cómputo hay en nuestras universidades, en nuestros centros de investigación, qué tanta infraestructura de data center y nube hay, ¿sí? Entonces puede una entidad, puede haber un plan muy bien sonado, puede haber el liderazgo, pero la brecha a veces es tan grande que la misma brecha desestimula y dice, prefiero pavimentar o prefiero seguir haciendo conectividad porque es que en esto estoy tan atrás que no lo veo. Entonces, un primer punto es la brecha existe, no ha sido bien determinada porque no la medimos también como la conectividad. Un segundo punto es, tenemos que empezar a medirla y tenemos que empezar a entender y a tener ese diálogo con los gobiernos para que ellos entiendan que se requieren de otras infraestructuras de datos. Que los datos sean el centro y el ciudadano sea el centro, nos permite mirar hacia atrás y entender que sobre todo infraestructuras como el data center, la nube, los centros de supercomputación, los laboratorios de cómputo, que permitan hacer uso y hacer más fácil
la implementación de inteligencia artificial e IoT son los que nos pasan al otro lado. Y no solo la implementación pública. En los grandes ecosistemas que hoy están en esa carrera por liderar, por ejemplo, el mundo de la inteligencia artificial, como es Estados Unidos, Canadá, Reino Unido, India, China, uno mira los planes nacionales de inteligencia artificial o planes nacionales digitales, y el tema de la infraestructura está ahí, es tangible, son miles de millones, pero hay que empezar por saber cuáles son los miles de millones y qué puedo hacer yo y qué puedo ir haciendo yo. Nuestros planes a veces carecen de eso. Yo he sentido que el boom de planes de inteligencia artificial que se ha empezado a dar en la región se distrae mucho en la ética, la privacidad, y bueno, pero es que nada de esto va a existir sin la infraestructura necesaria para que ello exista. En los índices de Smart City siempre nos va mal, y ahí y vuelve y juega en los índices de gobierno digital también. Cuando nos comparemos con países OCDE nos va mal, y uno de los pilares que sigue siendo repetitivo es la infraestructura. Entonces, para redondear, hay que medirla, hay que entender la brecha no es solo de conectividad, hay una brecha de cómputo, nube, data center, que son claves para esa economía de los datos y centrar en el ciudadano, de la que mencionaban Jonathan y Benjamín. Y si hay una brecha y si esas infraestructuras son claves, tienen que jugar un rol, tienen que estar dentro de las políticas nacionales de agenda digital, de inteligencia artificial, o políticas 4.0, como por ejemplo la que hace poco sacó Argentina. Qué buen punto, Carlos, hacer visible el gap para poder tomar medidas que realmente generen gran valor ahí. Muchas gracias, Carlos. Para complementar, porque los escucho y mientras los voy escuchando también mi cabeza va ahí dando vueltas, claramente pareciera ser que el desafío de la digitalización del Estado no va solo por la adquisición de tecnología, ¿no? Tiene que ver con crear ecosistemas y poner al ciudadano en el centro. O sea, al final del día, cada vez que lo escucho aparecen las personas, ¿no? Entonces, finalmente esto pareciera ser que se trata de las personas y de cómo esta modernización va a impactar esa calidad de vida y las personas como verdaderos agentes de cambio también en esta transformación, no ajenas a la transformación, sino que partícipes de la transformación. Y siguiendo esa línea, Denise, quería preguntarte, el cambio cultural juega un rol fundamental para el éxito, veníamos hablando, ¿no? De cualquier iniciativa de modernización. ¿Qué desafíos ves tú en ese sentido y cómo los podríamos abordar? Para esta pregunta, Sole, quisiera partir comentando que, bueno, hay mucha literatura respecto de cómo llevamos 20 años hablando de una estrategia de modernización en Chile, y aún la ciudadanía siente que esto es una deuda pendiente. De hecho, si bien ustedes recuerdan, la estrategia del año 2000 fue mal evaluada, el 2007, y producto de aquello este programa se congeló por al menos 4 años, trayendo consigo un enorme retroceso. Y eso es algo que nos viene pasando las últimas décadas. Además, también contamos con organismos como el BID, la OCDE o la CAF, que también evidencian a través de sus distintos estudios los retrasados que estamos en América Latina en modernización y el gran espacio que tenemos para avanzar. Y como mencionaba Benjamín hace unos minutos atrás, uno de los factores que habilitaría este avance efectivamente son los cambios culturales. Y es en este sentido que se dice que es necesario un cambio cultural fuerte de los ciudadanos para poder generar este gran salto en la modernización del Estado y su adopción. Y por supuesto que esto es cierto. Sin embargo, desde mi perspectiva, el cambio cultural fuerte y del que no se habla mucho es aquel cambio en la estructura misma de los organismos y en las regulaciones o leyes que dan forma a los servicios que estos brindan. Esto muchas veces confunde mucho al ciudadano, pues piensa que es igual a una empresa privada, pero en el caso del Estado es significativamente más complejo realizar cambios para poner al ciudadano al centro, pues hay una jurisprudencia que viene de la colonia y que mandata y limita los procedimientos. Entonces, nos encontramos con muchos funcionarios que, si bien quieren generar cambios, no es posible que eliminen un papel o un trámite porque está escrito en piedra en la legislación. Y esto se relaciona o limita a esos cambios, obvio, en cuanto a automatización de procesos, como mencionaba Benjamín, y empieza a limitarlos, ¿no?
Entonces, el primer y gran cambio cultural debe ser en la manera como se legisla o regula. La regulación debe cambiar de una regulación basada en chequeo de pasos, firmas, timbres y todo lo que ustedes han visto que es el cómo se hacen las cosas, y centrarse mucho más en el qué se quiere hacer y dejar mucha mayor libertad al cómo. Esto permitirá que los organismos solos puedan agilizar sus procesos incorporando nuevas tecnologías o simplemente realizando simplificaciones a los reglamentos o procedimientos administrativos. Yo creo que hay que plantar el ir hacia estados ágiles. Desde mi perspectiva, esta es la clave del asunto. Si pensamos nuevamente en agilidad, entonces estaremos pensando en mecanismos de gobernanza adecuados que sean más livianos y flexibles que las estructuras que tenemos hoy en día. Para lograr eso, hay una buena componente cultural, por supuesto. Tenemos que formar talento, tenemos que modificar procesos y modernizar tecnologías que apoyen estos procesos más ágiles. Desde mi perspectiva, todo esto es un círculo virtuoso, que efectivamente suele, como tú decías, parte de un cambio cultural. Indudable, Denise. Indudable. Creo que tenemos varios capítulos para hacer otro summit de País Digital y conversar muchos temas aquí. Muchas gracias, Denise. Otro aspecto relevante, en esta visión de Estado o nación inteligente tiene que ver con que las ciudades estén al servicio de las necesidades de los ciudadanos. De alguna manera los ciudadanos estamos reclamando eso constantemente. Y así lo declara Singapur cuando anuncia su plan de Smart Nation, ¿no? Es lo que termina declarando. En mi opinión, lo más importante es que las ciudades inteligentes las construye la participación ciudadana. El ciudadano se convierte en un protagonista más que en un observador importante de su ciudad. Puede hacer control de administración, seguimiento a las acciones gubernamentales, puede interactuar de manera más fluida para adquirir o reclamar o monitorear a los servicios ciudadanos. Y desde esa perspectiva, Jonathan, quería preguntarte cuál es el rol de la innovación urbana en el contexto de las naciones inteligentes. Yeah, thank you for this important question. The work we do in cities and the work we do to create smart nations is hard work. It's difficult work, and it's complicated work. It's like this because, well, first of all, cities are the most complicated things that humans have ever created. But as we think out a bit, we're creating cities for a future that doesn't yet exist, a world that hasn't yet been created. So innovation is about creating new value and bringing ideas forward, but it's often about bringing those ideas forward in a way where we're speculating on what the future might look like. The extent of issues that we have to deal with today require us not to apply 20th century solutions to 21st century problems. We need 21st century solutions. And this is the great task that we have ahead. How do we solve the intractable issues of the 21st century? Whether it's our desire to have clean, abundant energy and clean air and clean water and housing for everybody and relieve the congestion and the big 800-pound gorilla in the room. How do we ensure that we don't continue to have a climate emergency that's irreversible? So we need new, big, bold ideas. And that's going to come from the mechanisms of urban innovation. And that's what we mean by that. That this means creating new ideas for big problems. And to get there, we have to bring in all sorts of stakeholders. Again, we've had this theme in our different responses today of the importance of top-down, bottom-up, community engagement. And urban innovation really reflects all that. We have to have extensive community engagement as we look out to the future. And when I talk about community, I'm talking about government, I'm talking about the public, families and teenagers and kids. I'm talking about the private sector, the tech companies, academia,
It's all hands on deck. Let's bring everybody into the solution. When I think about the projects that I worked on, perhaps deploying high-speed internet or wireless, Wi-Fi in the communities I've worked with, we often succeeded because we had a lot of different points of view, a lot of stakeholders who bought into it, who were passionate about it and had some skin in the game. So urban innovation is about engaging all these people in brand new ideas, and you have to, as a community, also have mechanisms for this, right? Are you going to have innovation labs or even innovation districts, entire areas of a community where you can experiment and try out new things? To me, there is no smart city strategy. There is no moving forward if you don't bake in the importance of urban innovation and to embrace all voices in that journey. Interesante, Jonathan. Atreverse a soñar grande en un futuro mejor y que todos vengamos a colaborar en él. Pero para ejecutar esos sueños grandes, muchas veces falta presupuesto. Y pareciera ser que esa falta de presupuesto muchas veces es un impedimento para que las comunidades desarrollen esas estrategias de innovación. ¿Qué recomendaciones darías tú para superar esa barrera? ¿Y qué modelos de financiamiento podrían buscar las personas para ejecutar esta innovación? Yeah, I'll try to be brief with it, although it's a big question. Let's recognize the challenge. I don't mean to, and nobody should diminish it. These big city desires and expectations and problems require investment, and sometimes communities just don't have available cash, or it would put significant duress on their budgets. So for those communities, and that's a lot of them, who perhaps see funding as a significant limitation, we've got to be creative. We've got to look at new solutions. One of the things that's really key here is none of the big changes that are going to happen in our society are going to happen in a silo. They have to be executed through a partnership. And we love this term, the public-private partnership, or the PPP. There's no way to get stuff done just by a city alone. And I think as we think about, and cities consider the projects that they have ahead, how can they partner with a wide range of providers to deliver that service, where others pick up some of the cost, but also benefit from being participants? I think of the big tech companies, some represented like yours here on our conversation today. There are different models today for delivering technology services. And I think cities have to be open to exploring those and entertaining them as ways to move forward. I also think that we don't necessarily need to think of all of the solutions being provided by a governmental agency. More and more we see startups and tech companies and others sort of step up and deliver directly the service to the community. What cities can do, and what government does well, is convene people and to facilitate and perhaps put in the appropriate regulations and laws to enable autonomous driving or drones or new sensor networks that are required for better quality of life. Cities can also be the provider of data. We talked about that, and the platform for solutions. So I think the way that we deploy answers some of this question. We have to expand our minds to move beyond just buying something as a community and delivering it, but can it be delivered elsewhere by someone else? And how maybe can the funds be shared? The final point I would make, and maybe this is very much tied into this notion of a smart nation, is often communities, and particularly cities, will do these big tech projects alone, and they're expensive. The greater we can do them on a regional basis, or even do them on a national basis, the more we can share costs.
and we can get better terms, for example, when we negotiate contracts. So regionalization and nationalization of some of these projects, I think, are going to play a big role in keeping the cost down and enabling smaller communities get some of the benefits. Muchas gracias, Jonathan. Muy interesante porque nos amplía la mirada de que en realidad este desafío pareciera ser que no es solo de los estados ni de los gobiernos, y que desde la comunidad tenemos mucho que hacer y mucho que aportar. Entonces, muchas gracias por eso. Bueno, hemos hablado bastante de los ciudadanos porque claramente todos los esfuerzos de modernización del Estado apuntan a darle una mejor experiencia a las personas para mejorar finalmente su calidad de vida y que vayamos transformando el mundo. Pero en Latinoamérica tenemos un reto en particular que tiene que ver también con la confianza en las instituciones. Confianza que ha disminuido y ha habido revueltas sociales que apelan directamente a los gobiernos, con ciudadanos mucho más empoderados e informados e exigentes respecto de esa transparencia en las instituciones. Quería preguntarle a Denise, Denise, ¿qué rol juega la tecnología y la modernización del Estado en restituir esas confianzas en las instituciones públicas? Gracias, Sole. Bueno, efectivamente el uso de la tecnología permite transparentar, ¿no?, el resultado de todos los procesos administrativos al interior del Estado, lo cual cambia por completo la percepción del ciudadano. Pero al mismo tiempo, si mediante el uso de tecnología evitamos, por ejemplo, que un ciudadano haga filas por horas, o es posible que cualquiera de nosotros inicie un trámite en un organismo y automáticamente todos los datos en otros servicios son comunicados, evitando la duplicidad en pedida de información, de entrega de documentación u otros, la experiencia para todos nosotros sería completamente distinta. Y eso genera además un tremendo ahorro en tiempo y en uso de recursos del Estado, entre otros factores que también se pueden minimizar. Asimismo, al tener todo digitalizado, se facilita también la auditoría sobre los procesos del Estado, que es un ámbito que si es bien realizado, yo creo que permitiría también recuperar la confianza perdida en el Estado. Ahora es válido también clarificar que los procesos ya son auditables. Lo que se busca también es la oportunidad en su realización, por ejemplo. Se ocurren situaciones en las que deben aplicarse una sanción. Al realizarse una auditoría oportuna, no dejas espacio a la ciudadanía a tener una sensación de impunidad, y la confianza en las instituciones poco a poco puede ser recuperada. Un caso, por ejemplo, que puedo poner sobre la mesa es como el gobierno federal de Argentina hizo como todo un tema de centralización de sus trámites y los digitalizó, llevando hacia un tema centralizado y de cero papel. Eso facilitó también en cierta recuperación de confianzas, ya que los datos estaban disponibles en todo momento y que las sanciones también eran oportunas, como mencionaba anteriormente. Y me refiero a oportunas a que no nos demoramos 3 meses o 1 año en ciertas fiscalizaciones o investigaciones para poner una sanción sobre la mesa. Acá tenemos muchos casos que podríamos mencionar, no sé, lo de la Polar que pasó hace unos años atrás, cosas que todos vamos viendo y teniendo sensibilidad, que efectivamente no hubo oportunidad. Entonces eso genera al ciudadano una sensación de impunidad, o que algo se está tejiendo tras bambalinas para no llegar hacia una sanción. Entonces la tecnología habilita eso, habilita transparencia, habilita oportunidad, y creo que eso es relevante ponerlo sobre la mesa. Muy importante, Denise, porque de todas maneras, esto es como en los matrimonios, ¿no? Necesitamos que exista confianza entre las partes para que podamos caminar juntos en esos sueños que vamos creándonos y poder brindarle a la ciudadanía la tranquilidad que se necesita, ¿no?, para los recursos públicos. Y además hay optimizaciones importantes que trae esto, ¿no? Muchas gracias. Y ya como para ir cerrando, quería preguntarle a Benjamín, siendo Indra una empresa española, me gustaría que nos compartieras algunas recomendaciones relevantes para implementar en América Latina o específicamente en Chile, considerando la experiencia europea que ustedes tienen, ¿no? Gracias, Sole. Mira, es bien interesante porque evidentemente somos una empresa española y España le ha ido bien, bastante bien en los índices en los últimos años. Como que ha hecho bien la pega al final, como país transformándose digitalmente.
a pesar de que tienen unos gigantes al lado, Estonia, para qué decir Dinamarca, son países que lo han hecho muy bien, pero España está punteando en algunos rankings y es bueno conocer cuál es el journey que han hecho, cuál es el camino que han hecho para llegar a esto. Y quizás ponerlo, y voy a usar el ejemplo de Chile, que es el que mejor conozco, en cómo lo estamos haciendo. Primero, ellos tienen desde el 2007 una ley de actuaciones del Estado electrónica, o sea, 2007. Ya esta ley cumplió 10 años cuando debería haber sido completamente implementada en el 2017, y ellos agregaron años porque entendieron que la transformación no estaba lista. Y en ese sentido, ya por ahí, hace un par de años, en España además se generan dos cuerpos legales nuevos que generan, yo diría, muy interesante, en primer lugar, una agencia que lidera el proceso de transformación. En ese sentido, la gobernanza en el proceso de transformación del Estado es clave, ¿vale? Es cómo organizamos, y esto no quiere decir que haya un gran desarrollador de software, un gran proveedor de servicios digitales para el resto del Estado. No, es alguien que gobierna, que de alguna manera va marcando los estándares, y en ese sentido viene la otra imagen de este cuerpo legal que tiene que ver, muy claro, con los estándares de interoperabilidad. Creo que haber marcado la cancha hace algunos años, muy pocos años, en cuanto a cómo el Estado interopera entre las instituciones, ha eliminado una cantidad de barreras y de pérdidas de tiempo increíble en cómo ese Estado se puede digitalizar. Fíjate que nosotros hemos visto casos puntuales, hemos hecho comparaciones casos puntuales, y nosotros tenemos organizaciones en el Estado que funcionan tremendamente digitales. Cuando uno pone a un extranjero a mirar cómo funciona nuestro Poder Judicial en Chile hoy día, queda encantado la cantidad de cosas que uno puede hacer como ciudadano frente al Poder Judicial. ¿Para qué decir impuestos internos, que siempre fue un ejemplo de digitalización a nivel latinoamericano? Se empiezan a sumar otros, la Superintendencia de Seguridad Social, el IPS, empiezan a haber ejemplos bien claros, y la pregunta es ¿por qué no estamos nosotros liderando los rankings? Es porque nos falta que todas esas buenas experiencias primero irradien hacia otras, y lo otro que empiecen a trabajar entre ellas, y para eso yo creo me gustaría quedarme con el concepto de interoperabilidad en el Estado como un must, como una línea base para poder hacer esta transformación, y creo que en ese sentido en Europa y sobre todo en España lo han entendido muy bien. Y nosotros tenemos tareas pendientes ahí, y creo que incluso hoy día, como les decía antes, como nos han cambiado las preguntas, ya no es suficiente pensar en la interoperabilidad del Estado, hay que tener una visión regional, la interoperabilidad, y eso ya se está dando en temas de salud, por ejemplo, la interoperabilidad de los sistemas del Estado extrafronteriza, que tiene que ver con todo el tema de migraciones, que tiene que ver con todos los temas sanitarios. Ya hay que empezar a pensar en eso, cuando aún no teníamos listo el desafío anterior, hay que empezar a pensar en este desafío, en cómo también interoperamos con el resto de los estados vecinos. Y en ese sentido tenemos un montón de desafíos pendientes. Muy cierto, Benjamín. Ahí tenemos muchísimas oportunidades, ¿no? Para ponerlo en positivo que podríamos abordar. Bueno, lamentablemente ya estamos en el tiempo. Quiero agradecerles a todos por la conversación que hemos tenido hoy día. Sin duda tenemos grandes desafíos, muchísimas oportunidades, pero pienso que estamos en una época realmente sin precedentes, ¿no? Donde las soluciones tecnológicas modernas, la democratización de la tecnología cada vez más con los servicios cloud, permiten a los gobiernos optimizar el desarrollo, la implementación y la entrega de nuevos servicios. Siempre todo esto en beneficio de las personas para impactar su calidad de vida y sin dejar de lado lo que hemos conversado hoy. Necesitamos políticas, mejorar la ejecución, capacidad adaptativa, reskilling de personas, colaboración. Ese tiene que ser el objetivo y es una gran oportunidad para los gobiernos si estos logran además darle la continuidad en el tiempo a los programas y construyen sobre lo que ya se está desarrollando y no vamos cada 4 años o 5 o 3, dependiendo en Latinoamérica, eliminando lo que otro venía construyendo. Creo que vamos a poder generar algo mucho más sustentable. Muchas gracias por acompañarnos y nos vemos en otra oportunidad. Ha sido muy interesante la jornada. Muchas gracias a todos. Muy bien.